Ocasión vamos a abordar los tipos de yodo que existen. En la imagen de la derecha vemos la fotografía de un yodo de propósito general de la serie 4001-4007. Ponemos este ejemplo porque es el yodo que probablemente encontremos en la mayoría de las aplicaciones comerciales. Recordemos que el yodo es un dispositivo de dos terminales que está formado por una capa de semiconductor tipo P y de semiconductor tipo N y que tiene las terminales de ánodo y cátodo. La palabra yodo proviene de una combinación de dos vocales, di del griego que quiere decir dos y odo de la contracción de la palabra electrón. Entonces podemos resumir que el yodo es un componente de 12 electrones. Los podemos ver en esa tabla que inicialmente vemos en la parte del centro, que es el yodo de propósito general, y la aplicación que tiene su rectificación para fuentes de voltaje y como interruptor. Los diodos de potencia tienen una apariencia similar, tienen un funcionamiento idéntico, a excepción que estos están diseñados para trabajar con corrientes de voltajes más altos. Por esa razón, las aplicaciones como se encuentran en rectificaciones, fuentes de voltaje, también como interruptor, pero para trabajar en un nivel mayor de potencia también tenemos diodos de componentes que comúnmente identificamos que son los LEDs. Y bueno, en la imagen del centro se presentan los que comúnmente encontramos en los circuitos a diferentes colores. La aplicación común la podemos mencionar son la única. En la parte de abajo de la tabla vemos ahora que se conoce como yodo Zener. En el centro de la imagen es característico con esta color rojizo y la banda negra que representa el cátodo, pero necesariamente siempre tendrá esta imagen, por lo cual deberemos enfocarnos en la matrícula para poder saber qué tipo de yodo es. ¿Cuál es una de las aplicaciones como los reguladores de voltajes? Este terminal es con que este último es de 3. El yodo Schottky, nuevamente mencionamos que no necesariamente siempre lo vamos a encontrar así y por eso es importante leer la matrícula y saber el yodo share, que son los circuitos de alta frecuencia, ya que este puede conmutar muy rápido al diferencia del yodo de propósito general. También abajo del Schottky mencionamos al fotoyodo que vemos en la imagen característica que se encuentra de este componente, que normalmente se encuentra en circuitos en detectores de luz. Y bueno, la aplicación común es para los sensores ópticos. La celda solar cubre también este requisito y su aplicación común es la conversión de energía solar a energía eléctrica. Finalmente presentamos al yodo láser, o también la acotación se conoce como láser, que es un componente nuevamente de dos terminales y que también está formado por una capa de un semiconductor tipo P y otra capa de semiconductor tipo N. Y sabemos que las aplicaciones de este dispositivo son muy amplias, pues está en terapias, medicina, soldadura y corte, iluminación, entre otras. Comenzamos con el yodo de propósito general. Vemos del lado izquierdo en la parte superior de la imagen de lo que se conoce como un puente de yodos, que es el arreglo que se utiliza para hacer una rectificación de una señal. Cuando uno habla de la rectificación, tiene uno que hacer referencia a lo que ve uno en la imagen de abajo. Esta rectificación parte de una señal de corriente alterna que, como sabemos, ejemplifica a través de la señal senoidal un semiciclo positivo y semiciclo negativo nos da a entender que hay un cambio en la dirección de la corriente. La rectificación, y por tal su nombre del yodo, viene porque involucra que se eliminen estas alternancias en la dirección de la corriente, lo que comúnmente se escuchamos como la eliminación de los semiciclos negativos, que en realidad y en resumen lo que nos muestra es que se evita que la corriente esté cambiando de dirección y por eso se dice que rectifica una señal de corriente alterna. En la parte derecha ya habíamos mencionado que la aplicación principal es la rectificación de señales y ya conocemos que su símbolo tradicional del yodo es el que vemos en la parte de abajo, ánodo y cátodo.
Como lo podemos ver en esta nueva imagen, tienen dos características que, si bien no son generales, pueden ser de forma de identificar y saber qué tipo de yodo estamos trabajando. Por ejemplo, el voltaje, el umbral que presenta es mayor al de propósito general, además de que en varios de los casos de yodo de potencia, por esa situación de poder trabajar con mayores niveles de corriente o de voltaje, encontramos un disipador de calor. En la parte de abajo vemos el símbolo característico del yodo de potencia, que realmente es un yodo de propósito general. ¿Qué es lo que vemos en su construcción? Bueno, tal vez acá que añadida a las capas P y N aparece una región de arrastre que es la que permite poder generar mayor corriente a través del dispositivo. En la imagen de la derecha podemos ver dos ejemplos de yodos de potencia, aunque reiteramos que esta situación no necesariamente siempre es la misma y que podemos encontrar yodos de potencia con las características de un yodo de propósito general. Los diodes emisores de luz es probablemente uno de los componentes en los cuales conozcamos más por las aplicaciones que tienen, que son en emisiones de luz. Sabemos que estos componentes pues emiten luz, emiten una radiación electromagnética cuando entre sus terminales aparece un voltaje, pero ese voltaje es de polarización directa. Hay que recordar también que los LEDs, a diferencia de los diodos de propósito general, tienen un voltaje estructurado más bajo, de lo que es importante tener en cuenta para evitar polarizarlos en esta condición. En la tabla derecha vemos los voltajes de umbral para cada LED correspondientes con su color, y como nos damos cuenta también son mucho más altos en comparación a los diodos de propósito general, partiendo de un LED de infrarrojo que tiene un voltaje umbral de 1.2 a donde va a tener máximos de emisión, y también tenemos al yodo blanco con un voltaje umbral de casi 3.6 volts, lo que nos representaría el máximo de su emisión. El símbolo característico que podemos ver en la imagen superior derecha es el que ya conocemos del yodo, pero con dos flechas apuntando hacia afuera, lo que nos está diciendo que la luz está emitiéndose entre el dispositivo. El yodo Zener es un caso especial de un yodo de propósito general, ya que en un yodo común de la serie 14001 a 4007, que se utiliza para aplicaciones de rectificación, el voltaje de ruptura determina el modelo del yodo. Por lo tanto, sabemos que ese voltaje es el que provoca en la ruptura, es decir, ese descontrol en el nivel de la corriente cuando se polariza en inversa. Sin embargo, este yodo, cuyo símbolo vemos en la parte de abajo, en una imagen común, es como vemos acá, que puede tener la apariencia de otros yodos, o el que está acá abajo como un yodo de potencia, nos presenta una operación en la región de ruptura, que es en los yodos de propósito general, representaría su degradación o el daño del dispositivo. Una de las aplicaciones principales de los yodos Zener se encuentra en la regulación de voltaje. Por ejemplo, en la parte de la derecha, abajo, podemos observar un circuito muy sencillo en el que aparece una fuente de alimentación, un resistor en serie y una resistencia de carga. Como vemos, el yodo Zener se coloca en paralelo, y para la polarización de la fuente sabríamos que este está conectado en inversa. En el caso del yodo Zener podemos adelantar que es un componente que trabaja en esta región y que lo que va a permitir es una regulación de voltaje. Lo podemos ver desde la resistencia de carga variable, partiendo del divisor de voltaje, teniendo AR y RL en serie. Podemos deducir que el voltaje que va a aparecer en la resistencia de carga va a incrementarse en la medida que la resistencia de carga lo haga, o viceversa. Pero la aparición del yodo Zener en paralelo con esta resistencia de carga nos muestra que el voltaje que aparece en el Zener bajo ciertas condiciones es el que se va a ver en la resistencia de carga, aún cuando esta varíe su valor. Que lo que se puede cambiar el nivel de corriente, pero con esta característica de que el voltaje que aparece en las terminales del resistor de carga se va a mantener fijo. En la parte superior derecha vemos que el símbolo nuevamente del yodo Zener con sus terminales de ánodo y cátodo, y con en las terminales para poderlo identificar.
El yodo Schottky también es un yodo muy importante, el que tiene varias características tan interesantes. Vemos un símbolo esquemático. Ahora vean cómo esas líneas en los extremos tienen pues una variación en comparación al yodo Zener. Sigue siendo un dispositivo de dos terminales. En la imagen del centro podemos ver diferentes tipos de yodos Schottky, lo que nos da a entender que pueden tomar la apariencia de un yodo de propósito general o incluso de algún otro componente. En la imagen que tenemos en la derecha de la parte de arriba podemos ver una recopilación de 4 de los yodos que estamos hablando. Vemos el yodo de propósito general con un símbolo mucho más simple. En el caso del yodo Zener ya vemos esa inclinación que trae. Y en el de LED, cómo aparecen esas flechas que muestran en la emisión de luz. Y el que tenemos aquí, ahorita encerrado con el puntero, es el que conoce como yodo Schottky. Y definitivamente su símbolo es característico a comparación de otro. ¿Qué otras cosas podemos mencionar de yodo Schottky? Que a diferencia de todos los yodos que hemos mencionado, este no se forma con dos capas de semiconductor tipo P y tipo N, sino con la unión de un semiconductor y un metal. Otra característica que tiene es que posee o exhibe un menor voltaje umbral a comparación de los yodos de silicio, pero uno podría pensar si este que tiene un menor voltaje umbral en comparación al de yodo general, ¿por qué no se usa este? Ya que este pues generaría una menor disipación de potencia. Bueno, una de las respuestas está en el siguiente renglón, que ya que que cuando se polariza en inversa exhibe una corriente de fuga alta en comparación del yodo de propósito general, que como ya sabemos también se utiliza como un componente de protección para rebotes de corriente. Otra de las situaciones que podría limitar el uso de yodo Schottky en aplicaciones como de propósito general es que su fabricación es más costosa por un metal. Además, el último parámetro que es también importante mencionar es lo que se presenta en el último renglón, que tiene un comportamiento lineal más exponencial. Y lo podemos ver en la imagen de abajo, la línea o la gráfica que corresponde al yodo de propósito general en color azul. Nos presenta que el umbral, la corriente se incrementa de manera exponencial, lo que nos permitiría usarlo de manera natural como en la rectificación, porque esta corriente que se va a incrementar de manera exponencial dependerá de la carga, lo que no sucede con esta curva que representa la gráfica de corriente voltaje en el yodo Schottky, que está marcada en el color café, en donde podemos observar que la aproximación que se ve después de que el yodo alcance ese voltaje umbral es más bien de tipo lineal y que no necesariamente la circulación de corriente estaría completamente controlada por la carga, sino más bien por la construcción de este dispositivo. Estas tres últimas razones del comportamiento lineal, la polarización directa cuando se alcanza a ver en el yodo Schottky y la alta corriente de fuga en comparación al yodo de propósito general, hace que no se pueda usar en esas aplicaciones, aun cuando ya lo mencionamos, exhiba un menor voltaje umbral. Una de las ventajas que tiene yodo Schottky es que esa conmutación rápida, elevada que presenta en comparación al yodo de propósito general, lo hace un buen candidato para aplicaciones en donde se requiere tiempos de cambio de estados muy elevados, que normalmente el yodo de propósito general no puede generar. El fotoyodo, que también conocemos como fotodetector o que también conocemos como fotosensor, es el que se presenta su símbolo en la imagen de la izquierda. Ahora vemos que a la izquierda, a diferencia del yodo, las flechas apuntan hacia adentro, aunque lo que nos da a entender es que este componente se va a activar cuando haya una radiación que incide sobre lo que se conoce como la unión PN. En la parte de abajo vemos una imagen, una fotografía característica del fotoyodo, pero también todavía más abajo vemos otro tipo de modelo, y en la parte superior del centro vemos otro tipo de modelo yodo, del cual podría ser un resumen del yodo del fotoyodo. Es que cuando la unión PE se ilumina, la corriente fluye a través de él. En las gráficas de abajo podemos deducir este comportamiento, ya que como podemos ver la iluminación
o el nivel de iluminación que tenga el componente es lo que va a modificar el nivel de corriente, y como ustedes pueden ver, lo hace de una manera exponencial. La celda solar, si bien es un componente que no habíamos considerado como parte de los diodos, partimos del principio básico que también es un componente que está fabricado a partir de la unión de dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. Podemos ver el símbolo esquemático que tiene la celda solar en la imagen que estamos encerrado con el puntero, y nuevamente vemos como en el caso del puntero, este componente se activa bajo la absorción de luz. De hecho, el dispositivo trabaja con el efecto fotovoltaico. Podemos mencionar que cuando la luz excide sobre la unión PN de estas celdas, se genera electrones libres o se liberan electrones del enlace del átomo, que en la teoría de los semiconductores se explica como el traslado de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y cuando esos electrones libres, a través de la acción de un pequeño campo eléctrico, van a poder ser recuperados o rescatados para su uso en circuitos de corriente eléctrica. Normalmente las celdas solares no vienen de forma individual, sino en un conjunto que se conoce como paneles, porque la potencia que pueden tener en él es muy baja, pero ya en conjunto la suma de esta potencia puede alimentar a otros dispositivos que consuman otra potencia mayor que lo que pueden hacer los dispositivos electrónicos pequeños. Y bueno, en comparación también al fotoyodo, que podemos decir que tiene una función similar de conversión de luz a energía eléctrica. Una de las diferencias es que tecnológicamente la celda solar está optimizada para que haga la conversión de energía, y el fotoyodo más bien para la detección de luz. El último componente que estamos abordando en esta ocasión es el que se conoce como láser o diodo láser, que sigue siendo un componente de dos terminales, un componente en el que aparece capas de semiconductor tipo P y tipo N, y como podemos ver en la imagen de la izquierda, aparece el símbolo característico del láser. Vemos que tiene en cierto modo un parecido con lo que es el LED, en lo que hay una emisión de luz. Tiene un ánodo y un cátodo como terminales. En la parte del centro vemos el circuito de detención, en el que aparece un yodo láser y un fotoyodo, como ya lo habíamos abordado. En la imagen de la derecha que aparece acá podemos ver la diferencia entre un símbolo esquemático del LED y lo que es el láser, que en general tiene una línea vertical atravesada en el triángulo que corresponde a la terminal del ánodo. ¿Qué podemos resumir de este componente? Pues que de inicio presenta un principio de operaciones a LED, o que en este caso el láser trabaja con lo que se conoce como la emisión de estimulada, que representa la emisión de electrones a niveles más altos de energía, que golpea a otros átomos, y los electrones que ganan energía más alta, al relajarse o al perder esa energía que han ganado, liberan fotones, o lo podemos decir como este proceso se realiza para millones y millones de electrones, y por lo tanto lo que vemos es un efecto de emisión de luz. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que la respuesta que tiene en comparación al LED es mucho más alta. A eso nos referimos al tiempo de respuesta, es decir, en el tiempo que pasa desde la excitación hasta la emisión de luz. Además que también posee una mayor eficiencia de conversión de potencia en comparación al LED, es decir, de la energía que se aporta, el nivel que entrega de forma de luz es mucho mayor. Sin embargo, pues el láser en general, lo podemos ver en la mayoría de las aplicaciones, presenta un mayor consumo de potencia cuando usamos láseres en comparaciones de los LED. Vemos que, por ejemplo, las pilas que usamos prácticamente se terminan muy rápido por este mayor consumo que tiene el componente, además de que también representa un mayor costo. Bueno, con esto hemos terminado la revisión general de lo que son los dispositivos electrónicos conocidos como diodos en varias de sus categorías. No necesariamente son todas
pero bueno, se han abordado de las más comunes. Esto ha sido todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.